Hola, mi nombre es Natacha Gader y continuamos con la explicación sobre los distintos sistemas de acotación. Esto es en base a la norma IRAM número 4513. ¿Qué otras características debemos tener en cuenta al momento de acotar? Primero, siempre debemos respetar las distancias mínimas que debe haber entre líneas de cota o entre la línea de cota y el borde de la figura, ¿sí? Como mínimo debe haber 8 milímetros, por un lado, para que esa cota no dé lugar a que se malinterprete y se confundan las líneas, y por otro, para tener espacio para poder escribir la cifra, ¿sí? Luego debemos tener en cuenta que cuando tenemos cotas de medidas pequeñas, de 10 milímetros o menos, debemos ubicar las flechas por afuera de las líneas auxiliares, para así tener lugar para escribir la cifra. Cuando tenemos un hueco o una forma interna y tenemos espacio suficiente, podemos utilizarlo para ubicar una cota interior. Acá en el ejemplo tenemos una especie de rebaje en la pieza y la cota de 20 milímetros está ubicada dentro de ese rebaje, pero por supuesto hay lugar para poder realizarla. La ubicación de las cifras de cota, en el caso de las líneas de cota horizontales, siempre va a ir por encima de la línea de cota, ¿sí? Al igual que si fuera el renglón. Fíjense que tanto en las cotas que están ubicadas por arriba de la figura como las que están por debajo de la figura, la cifra siempre está encima de la línea de cota. Cuando tenemos cotas que son verticales, en cambio, la cifra se va a girar 90 grados hacia la izquierda, ¿sí? Siempre nos queda la cifra de la cota a la izquierda de la línea de cota, ya sea que la línea de cota esté de un lado o del otro de la figura. Y la cifra la tenemos que ubicar centrada con respecto a la línea de cota. Y para el caso que tomemos una acotación de un diámetro o de una forma interna y hay ejes, debemos recordar no superponer las líneas de cota con esos ejes. ¿Qué errores podemos llegar a tener? Acá vamos a ver algunos errores muy comunes en los ejercicios. Uno de ellos es cruzar las líneas auxiliares, ¿sí? Ubicar las cotas más pequeñas más alejadas de la figura que las cotas más grandes, y eso hace que se nos crucen las líneas auxiliares con líneas de cota, y esto no debe suceder. En el caso de querer ubicar cotas dentro, líneas de cota dentro de la pieza, cruzar varias líneas de cota. Otro error es cuando no somos prolijos al momento de trazar las líneas auxiliares y en vez de comenzar la línea auxiliar en el borde, la arista o el vértice que queremos medir, sobrepasa este. Y uno de los errores más comunes que vemos es que se escriban las cifras de cota con la caligrafía propia de la persona que está realizando la representación, ¿sí? No utilizar la norma IRAM para la caligrafía. Aquí vemos el ejemplo resuelto correctamente. Tenemos las cotas ordenadas de menor a mayor, es decir, las medidas más pequeñas más cerca de la figura y las más grandes más lejos. Entonces las líneas auxiliares y las líneas de cota no se nos cruzan. Dentro de la figura ubicamos una sola medida, por lo tanto no se nos cruzan líneas de cota. Las líneas de auxiliares de cota comienzan en el vértice o en el borde que queremos medir. Y todas las cifras están escritas con la caligrafía normalizada.
Algunos errores más que podemos encontrar. Cuando tenemos una pieza y queremos ubicar una acotación dentro de la misma pieza, pero esta tiene ejes o tiene bordes irregulares, y eso hace que se nos superpongan las cifras o las flechas con algún borde o algún eje. Cuando tenemos contornos ocultos, ¿sí? Que esos están delimitados con líneas de tipo E, las líneas de trazo corto, y queremos medir esas aristas ocultas, ya sea dentro de la misma pieza o por fuera de la pieza. Y otro error muy común es cuando comienzan una línea de cota en un vértice de la figura. Y esto hace que se confunda si eso se trata de una línea de cota o de una línea auxiliar. En este caso es ambas, en el ejemplo que vemos. ¿Qué debemos hacer para evitar esos errores? Ubicar las cotas fuera de la figura si hay ejes o si la forma es muy irregular y no tenemos suficiente espacio. Acotar solo las aristas visibles. Cuando nosotros tenemos aristas que están ocultas, que están marcadas con la línea tipo E, necesitamos esa medida tomarla en otra vista de esa figura donde sí sea visible ese borde, o bien dibujar un corte de esa figura, que es el ejemplo que estamos viendo, para poder tomar la medida de esa parte que antes nos quedaba oculta. Las líneas auxiliares comienzan en la arista de la figura que se quiere medir y no tenemos que comenzar la línea de cota en los vértices de esas líneas. ¿Cómo hacemos entonces para acotar una figura? Algunas sugerencias al momento de comenzar a acotar, ¿sí? Un orden primero vamos a ver para elegir qué acotaciones realizar. Lo primero que debemos ver es si existen ejes en la figura y realizar las acotaciones necesarias mostrando las distancias entre esos ejes, siempre y cuando esos ejes no estén alineados con un borde o de alguna otra característica que nos permita acotarlo más adelante y que sea más clara la información. Luego tenemos la acotación desde esos ejes hasta alguna superficie plana, ¿sí? Podemos acotar los ejes que no acotamos anteriormente, agregando la información necesaria para poder acotarlos. Lo que debemos tener en cuenta es no repetir información, ¿sí? Si medimos la distancia de un eje hasta uno de los bordes de la figura, no es necesario acotarlo hacia el otro, ¿sí? Porque ya estaríamos duplicando la información que necesitamos. Luego tenemos la acotación entre superficies planas, ¿sí? Aquí se nos agregan todas las medidas que necesitamos sobre las aristas o bordes rectos que tenemos, ya sea internos o contornos exteriores de la figura. Luego comenzamos a medir los círculos, ¿sí? Necesitamos medir los diámetros de aquellos círculos o arcos cerrados que tenemos en la figura. Recuerden que el diámetro es el ancho del círculo, ¿sí? Lo que deben tener en cuenta es no superponer esas mediciones, esas líneas de cota de los círculos con alguno de los ejes. Luego tenemos las mediciones de los radios. De acuerdo al tamaño del arco que querramos medir, debemos decidir cuál es la forma más apropiada de realizar esta acotación, ¿sí? Ya sea poniendo la información dentro del arco o fuera del arco.
Acá en la figura tenemos varios ejemplos que nos muestran las distintas formas de poder acotar un arco. Y lo último que queda es realizar las otras acotaciones que no hemos realizado hasta el momento. Por ejemplo, acotar algún ángulo si tenemos algún plano inclinado en la figura, realizar notas de referencia o indicaciones sobre el acabado superficial de la figura para cuando se vaya a construir, y cualquier otro tipo de información que con todas las acotaciones que hemos hecho hasta ahora no la hemos dado. Y lo último es agregar el nombre de la pieza, por ejemplo, qué tipo de vista es, o si es un corte, o el nombre, y en qué escala está realizado el dibujo, sobre todo teniendo en cuenta si en un mismo plano tenemos varios dibujos con distintas escalas. Ahora, ¿qué pasos seguimos para realizar las acotaciones? ¿Sí? Primero, debemos analizar la figura que tenemos y elegir cuál es el sistema que vamos a utilizar, ya sea el sistema en serie, en paralelo o combinado. En el ejemplo que vamos a ver, yo elegí utilizar la acotación en paralelo. Una vez que elegimos el tipo de sistema, decidimos dónde queremos ubicar las cotas que necesitamos, ¿sí? Aquí vamos a realizar las acotaciones a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, dónde va a ir cada una de ellas. Luego trazamos todas las líneas auxiliares, ¿sí? Recuerden que las líneas auxiliares son las que salen desde los bordes o aristas de la figura que queremos medir, ¿sí? Nos marcan el inicio y el fin de la acotación. Luego trazamos las líneas de cota, recordando siempre mantener la distancia entre ellas, que como mínimo debe ser de 8 milímetros para tener espacio para escribir después las acotaciones. Luego realizamos los dibujos de las flechas de cota en los extremos de esas líneas, teniendo en cuenta siempre si tenemos medidas que son pequeñas, de menores a 10 milímetros, estas flechas las debemos ubicar por fuera del ancho de la medida que vamos a registrar. Y por último escribimos las cifras, ¿sí? La cota en sí, utilizando la caligrafía de la norma IRAM 4503 que ya hemos visto. De esa forma vamos a completar las acotaciones de nuestra figura. Para mayor información les dejo aquí un breve tutorial resolviendo un ejemplo de un ejercicio para que vean cómo utilizar los distintos instrumentos que utilizamos en dibujo técnico. Para cerrar, una breve conclusión. Como pueden ver, los pasos que debemos seguir para realizar una acotación son bastantes. Requiere un trabajo previo de análisis para decidir qué tipo de sistema queremos utilizar, dónde queremos ubicar las cotas, qué cotas necesitamos registrar, qué medidas necesitamos poder ver para no duplicar la información y llenar el dibujo de cotas que terminen confundiendo. Por lo tanto, es un ejercicio complejo que necesita de práctica para que podamos resolver cada vez mejor estas acotaciones, ¿sí? Así que paciencia, ejerciten, practiquen y a medida que vayan ganando experiencia van a ver que van a poder ir resolviendo mejor este tipo de ejercicios. Mucha suerte y cualquier cosa pueden enviarme consultas al mail o si nos vemos personalmente en clase. Saludos.